público que sigue con nosotros. Lo volvemos a reiterar las disculpas. Cambiamos ahí el formato y ahorita le vamos a dar la palabra al maestro Koji. Adelante, maestro. Pues buenas noches, no sé hasta dónde me habrán escuchado, ya ven que ahorita hubo problemas con audio, pero bueno, les estaba narrando un poquito sobre lo que es la santería y lo que no es. Regularmente cuando hablamos de santería y vemos a una persona vestida de blanco con varios collares y algunas manillas, uno dice, esa persona es un santero. ¿Pero qué es ser un santero? Un santero es una persona que profesa la fe a los santos, a los orishas. Y la regla de Ocha es muy blanca, por llamarle de alguna forma, puesto que se dedica mucho a la purificación. Su sistema oracular es el Dilogún, unos caracoles por medio de los cuales, según el número, es una letra sobre la cual habla cierto santo y nos indica si algo está en Ire o en Osogbo. Ire, entendámoslo como bendición, y Osogbo como que hay algo de atraso o maldición. Y la regla de Ocha lo que nos enseña es que si hay Ire, bendito sea el santo y se le pone ofrenda para que nos vaya bien. Pero si viene Osogbo, que es algo malo, uno pone una cosa que se llama Po, que el Po lo salva a uno de la letra mala y le trae bendición. Como la regla de Ocha maneja un sistema oracular que es el Dilokun, la gente tiende a pensar que es como ir con un tarotista que te eche el tarot. No, no es igual. Es un sistema oracular. Al hablar de un sistema oracular, hablamos de un medio plástico con el cual el ser humano se comunica con la divinidad. Hasta ahí está bien lo que es un sistema oracular. Lo único que es distinto es que un sistema como el tarot te va a decir en general salud, amor, dinero, suerte e inclusive las preguntas que tú quieras hacer. En el sistema religioso de la Ocha, o sea, la santería, te va a decir qué estás haciendo bien de tu vida y qué estás haciendo mal en tu vida. Y dentro de eso, te va a decir el porqué y las razones por lo que está pasando tal o cual situación y cómo remediarlo. Entonces, como podemos ver, la regla de Ocha es un sistema de vida, es un modo de vida. Pero como todo en la vida, sí tiene soluciones a las cosas mundanas, como el amor, el dinero y todo eso. Entonces, no se hace en sí brujería, se le llama Epo. Epo es para librarnos de esas letras malas que les mencioné hace rato, que le llamamos usopo. Entonces, se puede confundir con una brujería. Al hablar de brujería nos referimos que queremos violentar, controlar, dominar una situación. Bueno, la regla de Ocha no hace eso. Tiene métodos para ayudar al ser humano, mas no es en sí brujería. Pero dentro de la cultura afrocubana, muy fuera de los yorubá, hay otras culturas que sí manejan un poquito lo que le llamamos brujería, como lo sería la regla de Palo Monte, en alguna de sus tres ramas, como es la Riyumba, la Quimbiza y el Mayombe. Maestro, entonces, santería, yoruba, palo mayombe, ¿son cosas totalmente o son diferentes? Son totalmente diferentes, para empezar por la tribu de donde nació, pero tiene muchas cosas iguales en cuestión de los conceptos básicos que entraña, como el beneficio hacia la persona, hacia la familia, el deseo y los métodos para salir adelante. Nada más que en la cultura de Palo Monte, sí tenemos otras cosas, no como en la Ocha, que tenemos bilongos, que tenemos voces. No, acá hay bilongos, guángaras y ensaras, cosas que sí se pueden hacer para una finalidad definida. Ay, maestro, estábamos por ahí escudriñando un poquito y por ahí se hablaba o leía un artículo yo de que hay en la religión yoruba, hay más de 230 eh, son orishas, no sé si esté bien dicho. Acá ya en la religión afrocubana, ya en la parte que llega a América, por lo general se manejan 32.
pero ahorita que usted me dice que es diferente el palo mayombe, la yoruba, en uno se maneja Ogún, en otro se maneja Sarabanda. ¿Son deidades diferentes o cómo es esta situación? Digo, no sé si la pregunta que le estoy haciendo es correcta, pero esa es la información que nos llega y no sabemos si es lo mismo, diferentes nombres o la parte oscura, la parte de luz. No. ¿Qué pasa con esto, maestro? Tienen mucha similitud y como dentro de los cabildos congos había muchas tribus reunidas, inclusive algunos de ellos fueron en cierta forma adaptación. Por ejemplo, Ogún. Ogún es el dios de la guerra y es el dios del metal, del hierro. Dentro de la cultura yoruba y dentro de la cultura del palo monte, nosotros tenemos una deidad que se llama Sarabanda, que también es dios de la guerra, pero este es un empungo que tiene otros atributos y lo que se menciona siempre es de que son entidades totalmente distintas. Pero dentro del estudio que yo he estado realizando he encontrado muchas similitudes, no solamente con los Yoruba y los Bantú, o sea, los Congo, sino también dentro del vudú existe Ogo Ferrai, Ogo tal, o sea, hay varios Ogo. Ogo pues se está diciendo un equivalente a Ogún y un equivalente a Sarabanda. Pero eso yo pienso que ha sido parte de la historia de supervivencia de la cultura, que estuvo influenciada en cierta forma por otras tribus. Porque, por ejemplo, los mayombe, los que practican mayombe, pues son los yombe de la isla de Cabinda, de la parte de Cabinda, de toda esa parte, y los yumba son de otra zona. Entonces, como que hubo influencia de las distintas tribus que en cierta forma asociaron sus creencias. Según el punto de vista de un practicante de palo monte, Ogún y Sarabanda no tienen absolutamente que ver, como tampoco en Sasi tiene que ver con Changó, Mama Cholangüende, nada que ver con Ochun, Mama Calunga, nada que ver con Yemayá, pero sin embargo, sí tienen muchos atributos similares. La cultura nos dice que no tiene nada que ver, pero mi punto de vista es que hay mucha similitud. Digamos, maestro, que el Yoruba es una religión con base en la naturaleza. El palo también, y cuando me refiero a esto es cuando dice que hay mucha similitud, por ejemplo, entre Ogún y Sarabanda, es quizá porque querían significar o representar lo mismo para las tribus, los pueblos que así desarrollaron su rito, su ritual, su religión. ¿Irá por ahí mi pregunta? ¿Irá por ahí? Para poder contestar esta pregunta tendríamos que remontarnos al tiempo en que los cabildos existían, los cabildos Congo. Los cabildos era un barrancón, una cosa grande donde se reunían los negros que trabajaban en una hacienda, o sea, los esclavos de una hacienda. Pero dentro de ese grupo habían subgrupos. La cultura yoruba fue muy distinta a la cultura conga, porque los yoruba eran un pueblo mucho más civilizado, no eran agresivos y por lo tanto no servían para el corte de caña, el andar en el monte. Entonces ellos regularmente trabajaban dentro de la hacienda en las labores domésticas. Y el negro Congo era rebelde, agresivo, trabajador, aguantaba muchísimo, pero también le gustaba el cimarronaje, el escaparse, el asociarse entre ellos y ocultarse en el monte. O sea, fue un pueblo muy agresivo el Congo, el negro cimarrón. Entonces, por eso hay gran diferencia en la cultura. La cultura yoruba es más pura, más blanca y por así decirlo, más adaptada al catolicismo. Mientras tanto, el palero, el practicante de palo monte, así mismo se dice que él no es cristiano. O sea, en pocas palabras, no hay sincretismo. Por eso es la diferencia. Entonces, llega el momento donde es abolida la esclavitud, llega la libertad del negro. Entonces el negro, dentro de su historia, ya son criollos, ya no son negros auténticos, ya están
en un mestizaje, en una mezcla. Entonces, la siguiente etapa después de la esclavitud fue sobrevivir como cultura y como grupo libre. Entonces, dentro de eso, se formaron nuevas agrupaciones, nuevas asociaciones, en las cuales las creencias fueron cambiando. Un ejemplo muy fuerte de eso fue que en un tiempo estuvo prohibida la religión Yoruba y la religión Bantú o Conga. Entonces estuvieron sobreviviendo en forma anónima, en grupos muy cerrados, porque era perseguido por la policía, y eso que ya eran libres. Entonces se fue perdiendo mucha de la cultura y sobrevivió a base de hermandades secretas. Llega el momento donde ya se empieza a abrir un poco el mismo Cuba y muchos adodi, o como lo conocemos aquí, homosexuales, lograron que la religión se mantuviera viva, puesto que ellos lo practicaban y todo. Pero el Congo, Paleros, no acepta que un homosexual sea un sacerdote. Entonces ellos decían que sobre Nganga no hay facenda. Entonces fueron cambiando las culturas, los preceptos, se fueron adaptando a la modernidad de ese tiempo, pero realmente son aspectos culturales que ya se va ligando al africano y va terminando un poquito más en la cultura local. Dentro de eso también hay grupos secretos que no pueden entrar más que puro cubano, como es el Abacúa, que es una religión muy extendida, pero también secreta y no permiten más que puros hombres dentro de esa cultura religiosa. Y así se fue dando el IFA. Abadimeji trajo secretos y él fue el que inició el IFA criollo, como le llaman. Y ahorita en la actualidad está entrando lo tradicional, que ya no solamente es la cultura afrocubana, sino está entrando la cultura tradicional africana dentro de lo que es IFA, trayendo cosas que antes no existían dentro de lo criollo, que son las mujeres Iyanifa, que se le llama, y también dentro de la Ocha, pues ha habido ya un poquito más de tradicionales que están entrando, igual en el malongo, porque ahorita ya también existe el malongo tradicional. Malongo es la vela de palo monte, pero en su versión totalmente autóctona, muy distinta. El uso del menquisis, o sea, los enquisis, cambia mucho a la concepción que tenemos en Cuba de lo que es una enganga. O sea, va cambiando mucho la cultura. Pero en ese ir y venir del tiempo, tuvo que pasar por adaptaciones. Pero en el fondo existe una misma cultura que se tuvo que mixtear, mezclar y combinar. Por lo tanto, tal vez en el fondo del génesis de Sarabanda realmente se haya un atributo muy parecido aún. Maestro, en un principio usted mencionaba de que hay una iniciación para la religión. ¿Hay algún requisito? ¿Se tiene que cumplir con alguna edad? ¿Se tiene que pertenecer a determinada raza o condición económica, socioeconómica o X? Como toda cultura, tiene que haber un inicio. Y en esto casi siempre empieza todo con una consulta. Vamos a imaginar que ahorita a tal señorita o tal jovencito le pasó algo. Entonces, dentro de la cultura del pueblo es que si le está pasando algo que yo no entiendo, déjame, o busco al médico, o busco al padre, o busco a aquel que tiene algo raro, que nos puede decir algo que no sé, y tal vez me diga qué solucionar. Entonces es cuando uno busca al santero. Llega, le hace un registro, así se le llama a las consultas, un registro. Entonces ahí ese registro va a arrojar ciertas letras donde hablan ciertos orishas, ciertos santos, y a la persona, después de que se le consulta, tal vez se le haga un ebó. Ebó es una obra a base de hierbas,
de frutas, de miel, de algunas cosas, para purificar a la persona y quitar el osokbo o cosa mala y traer el ire, que es cosa buena. Entonces pasa por ese ebo, y cuando ya salió de ese ebo, la persona empieza a ver fortalecimiento, vencimiento, realización y se siente a gusto porque mejora la salud, mejora la suerte, mejora todo y empieza a sentir un gusto tan atractivo hacia la religión. Entonces es cuando un día le dice a su padrino, o sea, padrino es la persona que le consultó que en un futuro cuando ya le pida algo se convierte en padrino. Entonces puede decirle, por ejemplo, que quiere collares. Los collares son los eleques, que regularmente son 5, es Changó, Eleguá, Opatalá, Ochun y Yemayá. Son 5 santos que uno puede recibir en la forma de los collares. Entonces le hace una ceremonia sencilla donde le lava los collares, con omiero o con algunas cosas. Omiero es un agua lustral que prepara el santero y le puede dar los 5 collares. Pero luego después la persona ya se interesó más y decide que quiere tener los guerreros. Los guerreros se componen por el Eguá, que es el Señor de los Caminos, sincretizado con el Santo Niño de Atocha, y luego un calderito, que ahí vive Ogún y Ochosi, un gallito de metal que trae un contenido que prepara el babalao, que es un osun que representa la cabeza de la persona, y los collares. Esta iniciación la entregan 2 personas, puede ser o el santero o el babalao. El babalao se lo entregaría cuando le hace la mano de Orula. Ahí le entregaría Ericofa, que es el secreto de Orula, los 5 collares y todo lo demás que mencioné. Hasta ahí todavía sigue siendo un aleyo, pero es una persona que ya está entrando dentro de la santería. Así es como se inicia. Hasta que llega un momento donde alguna letra del Dilogún le menciona que debe entrar a la regla de Ocha, o que alguna necesidad por salud tenga que hacérselo. Entonces es cuando ya se empieza a hablar de la iniciación, que es una parte muy bonita. Créanme que cuando uno se va a sentar santo, que es la ceremonia, pasa uno por ceremonias muy hermosas, como ese lavatorio en el río, el rompimiento, varios secretos que se toman de ahí del río y se tienen que llevar a donde está el trono, donde la persona se va a coronar santo. Uno es un lerí, que es una ceremonia sobre su cabeza, el día del medio, el día donde se hizo unitario, son muchas ceremonias secretas, pero cuando ya pasa todo eso, la persona ya no es un aleyo, ya es un iniciado, ya es un santero, que como tal, después de que se inició, tiene que pasar un año donde debe tener muchas restricciones, que se llama el año de yaboraje, cuando anda de yabó. El yabó no se puede tomar fotos, no puede andar tan libre en el sol, no le debe caer la lluvia en la cabeza, porque está en un periodo de purificación tremendamente fuerte. Pero después del año ya crecieron sus santos, porque se entregó unas bateas que tienen varias otadas, varias cosas, varios secretos, que esos son lo que son sus santos. Entonces de ahí empieza a venerarlos, a penetrarse en el secreto del santo, y ya es cuando se hace el epometa. Epometa es donde sus santos ya están creciendo. Ya de ahí siguen ya otras ceremonias, como que ya cuando sale de Yabó se le van a hacer varios voces, varias cosas. Ya después de eso, cuando ya lleve a su primer ahijado a que le hagan santo, el santo es de la madrina o el padrino, y es cuando se le entrega cuarto. Hay muchas ceremonias que uno va a pasar en ese inter, y es todo un modo de vida. Pero así es como se inicia uno en la Ocha, con una consulta. Maestro, nos comenta por ahí, le mandan muchos saludos. Mónica, Jorge le preguntaba acerca de los paleros santeros, ya lo platicó usted. Jorge Figueroa le manda muchos saludos y nos pide que por favor hable del Kobe del Cuervo. Esa es una pregunta, y otra pregunta es de el buen amigo Rodrigo Monroy, es:
¿Y la macumba también es parte de la santería y del vudú? No, la macumba no es parte es una cultura religiosa muy distinta, pero que también es de origen africano, pero en otra parte de América. Es que en varias partes de América hubo esclavitud e influencia negra. Entonces está, por ejemplo, la Umbanda, la Quimbanda Bantú, la Macumba, el Candomblé, el Vudú, el Vodufá. O sea, hay mucha influencia en varias partes de América del africanismo. Maestro, en Brasil, perdón, en Brasil hubo un desarrollo parecido a Cuba. ¿Allá qué se desarrolló, maestro? Pues en Brasil hay macumba, hay culto a varias deidades de ahí mismo del lugar, con la cultura africana. Está la macumba, macumba brasileña, pero también hay quimbanda y umbanda por allá. De hecho, también hay vudú sanse, igual como en República Dominicana y todos esos lugares. Y hay muchos cultos que se han ido mezclando también para el lado de Colombia, para el lado de todos esos lugares están culto a María Leonza, que es culto espiritista con cultura bantú, hay vudú de las 21 divisiones, o sea, hay muchas culturas por ahí, por esos lugares, que tienen influencia totalmente africana con la cultura del lugar. Maestro, recapitulando un poquito ahorita que entró en tema con lo de la iniciación, para ser iniciado y posteriormente poder consultar o tener ahora sí acercamiento para poder darle atención o un ceremonial o hacer una curación hacia una persona, con este don se nace o se tiene que estudiar o ya se adquiere con la práctica. Bueno, mira, sobre esa cuestión, voy a hablar sobre lo que yo he entendido y lo que me ha tocado ver. Cuando yo me inicié en la santería, yo ya anteriormente practicaba otras culturas religiosas, porque yo a lo que me he dedicado es mucho a la investigación. El Dilogún, que es el sistema oracular de la santería, es un oráculo numérico simbólico. Por lo tanto, no es mucho cuestión de un don, sino más bien de un aprendizaje continuo. Muchas veces se escucha muy bonito decir que tal persona tiene un don. Todos tenemos dones, pero es como en el ejercicio. Una persona puede ser elástica por naturaleza, veloz por naturaleza, ágil por naturaleza, pero si no tiene un buen entrenamiento, no tiene la facultad que tendría un practicante de artes marciales. Entonces el practicante de artes marciales podría decirse que tiene un don. No, tiene un entrenamiento y el don tal vez lo tenga en algún área, pero se desarrolló con ese entrenamiento. Así es la práctica del Dilogún. Yo sé bien que hay muchos santeros que prefieren que se diga que tiene un gran don, pero yo digo que más aparte de un don es aprendizaje, porque la regla de 8 es aprender y aprender y aprender. Si no sabe dominar el caracol, no sabe entender qué significa cada letra, no sabe que cada letra representa a un orisha y representa una cosa, un dicho, se puede llegar a equivocar porque, aunque parezca contrario, el Dilogún no está adivinando. El Dilogún es una interpretación numérica simbólica que habla de la vida del consultante que está en el registro. Pero es un tema polémico, porque de hecho me ha tocado hablar con gente ya vieja de Cuba, que muy aparte de que saben interpretar todos los dichos del Dilogún, todos los pataquines, ellos siguen diciendo que es un don. Pero ya si uno analiza, el oráculo como tal es numérico simbólico, entonces no se parece
una letra con otra. Por lo tanto, yo diría que es aprendizaje. Maestro, siguen llegándole aquí felicitaciones a través del medio. Está nuestro hermano José Rogelio García y hace una pregunta, que ¿qué es un caballo en la santería? Perdón, es que tuve ruido, no escuché. Por ahí le hacen la pregunta que ¿qué es un caballo en la santería? Caballo. Ujú, así es. Ah, ok. Cuando hablamos de santería, de la vela de Ocha, tiende uno mucho a reunir otra parte importante que también se lleva a cabo dentro de las culturas afrocubanas, como es el espiritismo. Un caballo de una orisha es una persona, es un medium que puede ser montado, por así llamarle, poseído por el orisha que le representa. O sea, hay gente que en un tambor se puede montar con Changó, pues se puede montar con Ochun, con Yemayá o X, pero sí es un medium que en un tambor, una celebración ritual, puede ser montado y se manifiesta. Ok. Y puede hacer varias cosas, porque de hecho se habla de milagros, pero eso va muy ligado, ¿sí? A la regla de Ocha, pero también al espiritismo. Maestro, ¿y a México por dónde es la vía de entrada? ¿Cómo llega eh, todo esta religión? Bueno, hubo varios cubanos que por accidentes de la misma vida cotidiana en Cuba tuvieron que emigrar. Uno fue el tiempo del Mariel, que varios africanos tuvieron que viajar, a veces o incluso hasta en lanchas, en barcos improvisados, y salieron de la isla. Y varios llegaron aquí a México. También los intercambios culturales, la música, todo esto fue dando paso a que llegara la cultura afrocubana a México. Dentro de esa cultura llegó parte bonita de la cultura y parte mala, porque hubo gente que empezó a empaparse un poquito, pero no a conocerla plenamente, y también la desvirtuó de cierta manera en un tiempo, pero se ha ido dando el intercambio cultural al grado de que ya hay mucho mexicano que va a Cuba a iniciarse, que ha ido y se ha coronado santo allá, como también hay mucho cubano que está viniendo a México, y por eso la cultura afrocubana se está expandiendo. Pero ya no nada más la afrocubana, también está llegando la cultura haitiana, está llegando la cultura de República Dominicana y muchas culturas más que también tienen su origen en África, pero han ido cambiando con las culturas locales. Estamos en la época de la información, la era de la información, y ahorita con el internet pues esto es más fácil porque se está expandiendo. Anteriormente con el cine, las películas que le mencionaban, y ahora en la actualidad pues las plataformas que ahora pasan información, videos y todo eso, pues ahí se puede hallar ya mucha información. Maestro, precisamente por lo que usted comenta, que a veces desafortunadamente alguien toma nos ha pasado, ¿no? Toman un curso eh, por dar un ejemplo, de cábala y toman 6 meses de curso y luego ya andan queriendo dar clases y maestrías y todo esto. Y se empieza a desvirtuar el conocimiento, ¿no? Siendo un poquito, hablando en lo general, porque nos queda claro que el yoruba, el palo mayombe, y son diferentes, tienen sus diferencias y hay muchas más. La santería sí, englobada, o toda esta religión cubana africana o africo-cubana, tiene un concepto bien definido del bien y el mal. Y después de esa pregunta, ¿sería la santería puede ser usada para dañar? ¿Qué opina, maestro? La santería no tiene un concepto católico de bien o mal, pero sí de lo justo y lo primordialmente correcto.
no tiene la creencia del diablo. Mucha gente piensa que Alofi es el diablo, pero Apita, pero no, es otro tipo de entidad que no es en sí una personificación del dios negativo o otra cosa. Si la santería puede usarse para hacer daño, yo creo que la santería, la regla de Ocha, no. Pero cuando la persona quiere hacer daño, lo va a hacer y es un concepto puramente humano. Pero dentro de la cuestión religiosa, un santero no puede estar haciendo mal. Ahora, que haya personas que son santeros y que les guste practicar brujería, eso es otra cosa, porque recuerden que hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje. Puede darse el caso. Pero ya cuando estás aprendiendo lo que es aprender la regla de Ocha, pues definitivamente hay muchas cosas que pasan a un segundo plano y definitivamente pierden importancia. Las guerras que hay a veces entre religiosos, entre personas, clanes, grupos, son cosas que aunque a veces son santeros, no son la regla de Ocha. Entonces, pues como toda cosa humana, hay gente de toda, y gente que le da su interpretación, tanto positiva como negativa. Ahora sí que el hacer de cada quien depende del individuo, no mucho de la cultura. Maestro, una pregunta. Ahorita que usted comentaba, pues bueno, sabemos de que hay personas que pueden hacer bien o el mal, tratándose de estos temas o hablando sobre santería o sobre la religión yoruba. Aquí una de las preguntas sería, maestro, de para cuando acude una persona con usted o con alguna otra persona que hace trabajo similar a usted, ¿qué tanto tiene que ver la fe para poder curarse o mejorar él en el aspecto que quiere tratar? Aquí la pregunta también sería, ¿aplicaría también el efecto placebo de que muchas veces, como en la medicina, que a la gente pues le ponen una inyección y sabemos que a lo mejor es suero y mejora por la cuestión psicológica? ¿Puede aplicar aquí al caso? La fe es el ingrediente más importante de la regla de Ocha, el buen uso de la fe. Las experiencias que uno ha vivido dentro de la religión son bonitas, muy hermosas. Cuando uno pasó por toda la ceremonia, es algo indescriptible, la iniciación y todo eso. La fe es un ingrediente muy importante, pero muy aparte de la fe, el buen uso y conocimiento de las hierbas es una cosa primordial que un santero debe conocer, porque dentro de lo que es la cultura religiosa también tenemos una amplia farmacopea médica herbolaria. Entonces, un santero también es un experto en hierbas, más si es un osainista, porque un osainista debe tener pleno conocimiento de todo eso. Unido con la fe, tenemos fe que hay un milagro. Ahorita comentaba, fíjese que retomando mucho lo que nos ha enseñado hoy, en lo personal a mí me gustó mucho leer e investigar un poco de la religión yoruba, porque es una religión totalmente a la naturaleza, ¿no? Los orichas y algo muy diferente a lo que coloquialmente se dice o se platica, ¿no? Casi en el, ¿cómo se dice? No sé cuál es la palabra perfecta, pero en el dicho mundano dice santero y casi crees que es Satanás vestido de humano, ¿no? Mucha gente así lo ve porque no conoce. Ahorita que platicaba, ¿cuál sería una de las experiencias más impactantes que usted ha tenido con alguno de sus pacientes o enfermos, maestro? No, pues de experiencias tanto buenas y malas ha habido de todo.
ha habido de todo, desde cosas muy bonitas a cosas que rayan dentro de lo que ya no es normal. Pero una cosa muy bonita que me ha dejado la santería es que he visto gente que tenía situaciones muy complicadas y que de una manera u otra han salido adelante. Cuestiones tanto de salud como personales. Pero lo más bonito de todo esto es cómo, a pesar de la vida que uno lleve, la santería te va transformando y poco a poco te va aprendiendo el santo hasta que llega un momento donde dejas atrás tus guerras, tus problemas, tus conflictos personales y te vas dedicando poco a poco a una cosa más bonita que es tu familia, crecer como persona y sobre todo estar en paz. Maestro, queremos extenderle la invitación a un siguiente programa, que podamos coincidir con su agenda para que pueda estar aquí presencial. Le prometemos no tener ya las fallas técnicas, estamos trabajando en eso. Pero nos ha sido un placer esta plática con usted. No sé si usted quiera darnos su teléfono, sus datos, por si alguien quisiera conocer más y platicar con usted. Como quiera, en la página los vamos a subir. Y no sé si quisiera darle un último mensaje al auditorio, maestro. Bueno, pues mi mensaje al auditorio es que es muy hermoso conocer, es muy hermoso investigar, pero cuando te metes con el santo, el mismo santo un día te puede llamar. La santería no es un camino que uno toma, sino más bien es un camino que lo encuentra. Querido auditorio, pues al parecer ya hubo una falla técnica ahí con la comunicación con el maestro Koyi, pero pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas y que estuvieron escuchando el programa. También pues vamos a la parte de un poco de agradecimiento para los patrocinadores. Pues bueno, primeramente queremos agradecer como patrocinio pues aquí a mi buen amigo y hermano Raúl, al restaurante El Tacataca, que ya sabemos que, como les comentamos la ocasión anterior, pues la especialidad es el sushi. Se encuentra ahí casi en el centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El negocio se llama El Callejón. Ahí pues no nada más está él, hay diversos locales con venta de comida. También pues a JGM Seguros, a Gerardo Martínez, pues todo lo que tenga que ver con seguros de autos, de vida y pues todo lo de siniestros, empresas, casas, ahí con él lo podemos ver. También pues bueno, ahora sí que a mi despacho, el despacho jurídico Jasso y Asociados, esperemos y no se les ofrezca, pero bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Soy especialista en materia penal, pero pues al igual hay compañeros que manejan civil, mercantil, laboral. Entonces ahí estamos a la orden. También aquí al estudio de grabación, Jan Bots, aquí nuestro hermano Gonzalo, que pues también estamos aquí a la orden y gracias a él pues estamos sacando este proyecto adelante. También pues agradecimiento aquí a las personas del staff, al personal técnico que pues bueno, ya ven como todo programa en vivo hay sus fallas, pero pues afortunadamente se han estado resolviendo y esperemos en próximos programas ir cubriendo eso, pues estamos ahora sí que empezando, prueba y error, aunque es un estudio de grabación, pues también el tipo de programa o el formato del programa es un poco distinto, entonces por eso hay fallas.
Y pues bueno, compañeros, amigos, compañeros abogados de ahí de la generación que están conmigo en los grupos, ahí gracias por aguantarnos y pues esperemos y sigan compartiendo la liga, esperamos y que estos programas, que la finalidad es aprender todos un poco más de temas de que no es muy frecuente que se puedan hablar en público, y se está tratando de hacer de la forma más solemne que podemos, que no se preste a burla. También es por eso de que hay a veces pocas intervenciones de aquí de Raúl y mía, porque tratamos de dejar al conferencista de que exponga su punto de vista y de que nos comparta su luz, que es de lo que se trata. Queridos amigos, y sobre todo darles las gracias de acompañarnos, y por favor escríbanos si se les ocurre algún tema, algo misterioso, extraño, poco conocido o que les gustaría conocer. Hay desde propuestas desde un programa de libros prohibidos, vienen cosas interesantes como el tarot, hipnosis, varias cosas, pero su opinión es lo que más nos importa y les queremos dar las gracias. Así es que nos despedimos desde Noctámbulos, de la magia a la razón. Gracias, nos vemos. Nueva normalidad, innovación digital, son temas constantes y fundamentales en nuestra actualidad. Nuestra realidad ahora es a distancia, optimizando tiempo y herramientas tecnológicas. ¿Cómo adaptarnos a estos cambios? Aulas virtuales, mensajes corporativos, live streaming o infomerciales para redes sociales. Focalizados en soluciones audiovisuales para pymes y emprendedores. Desde artistas independientes hasta compañías especializadas. Demuestra tus talentos o diferenciadores en esta era digital.